La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Amigos de Colombia y el mundo, bienvenidos a Primer Plano. Hoy nuestro invitado es un abogado egresado de la Universidad Nacional, oriundo del municipio del Líbano, el departamento del Tolima, experto en derechos humanos y actualmente magistrado del Consejo Nacional Electoral. Tiene una extensísima hoja de vida. Es el doctor Luis Guillermo Pérez Casas. Bienvenido, doctor Luis Guillermo, a Primer Plano. José Domingo, un gran gusto de estar contigo y con ustedes en este programa. Muy amable. Y queremos empezar en este momento en que estamos a las puertas de un nuevo gobierno a preguntarle por qué la propuesta concreta de un nuevo Ministerio de Justicia. Bueno, estoy proponiendo transformar el Ministerio de Justicia y de Derecho en un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto tiene que ver con varios factores. En primer lugar, la grave crisis de derechos humanos que ha padecido Colombia durante décadas. Como lo sostengo, y es fácil deducirlo del informe de la Comisión de la Verdad, pero de los reiterados informes de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, desde hace más de 20 años, todos los informes anuales de esta oficina, más las sentencias contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia no ha habido una política para prevenir violaciones de derechos humanos. Ha habido una política para promover las violaciones de derechos humanos. Y eso se expresa en la creación y desarrollo de grupos paramilitares con altas responsabilidades de la fuerza pública. Eso se expresa de igual manera en la decisión de estimular, incluso de premiar a miembros de la fuerza pública que han cometido violaciones de derechos humanos, de ascenderlos en el escalafón militar o de la policía, que es de una inmensa gravedad. Así que frente a esta circunstancia de no tener realmente una política de derechos humanos en Colombia, pese a que sobre el papel se ha desarrollado una política pública, lo que muestra es una deficiencia enorme desde la institucionalidad de las organizaciones encargadas de proteger y de promover la defensa de los derechos humanos en Colombia, y por lo tanto las facultades que hoy están dispersas en la oficina, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la oficina que es la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, y bueno, también en la creación y desarrollo del Centro de Memoria, que pues también ha estado andando como una rueda suelta dentro del Estado. Todo eso requiere centralización y requiere efectivamente darle la entidad ministerial a la defensa y protección de los derechos humanos. Y de eso se trata la propuesta, de tener realmente coherencia institucional, coherencia desde el Estado, para impulsar el respeto y protección de los derechos humanos de toda la población en el país. ¿Estamos en este momento, doctor Pérez, perdiendo el año en materia de derechos humanos? Bueno, definitivamente sí. Lo hemos perdido desde hace muchos años,
y este gobierno pues ha venido justamente incentivando las violaciones a los derechos humanos. Y lo ha hecho desde que decidió también atacar el proceso de paz, desconocer el acuerdo firmado en el Teatro Colón, hasta el punto de que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la falta de debida diligencia para proteger a los reincorporados. Ya se cuentan más de 330 reincorporados desde la firma del acuerdo de este partido político. Y además, la grave crisis presentada también durante los estallidos sociales que ha implicado el asesinato de manifestantes, desde los hechos luctuosos del asesinato del abogado Ordóñez y lo que desencadenó los 14 muertos en la capital de la República, luego el estallido social de 2021, que también se reprimió violentamente. Estamos hablando de 85 jovencitas que fueron mutiladas en sus vistas, con una política deliberada de terror, de generar el pánico, de afectar la integridad de los jóvenes que se manifestaban reclamando sus derechos. Y por otra parte, pues también he venido en mis redes sociales denunciando la responsabilidad del ministro de Defensa y del propio presidente de la República por acción y omisión frente a estas graves violaciones de derechos humanos. Lo interpreto, doctor Pérez, lo interpreto bien. Si digo que esta propuesta que usted tiene encaja muy bien con lo que ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro, en el sentido de pasar la policía, sacársela del Ministerio de Defensa para pasarla a que pase a otro ministerio. Sí, efectivamente, esta propuesta se complementa con la iniciativa del presidente Gustavo Petro de crear el Ministerio de la Paz, la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Y a ese ministerio pasaría la Policía Nacional, que debe desmilitarizarse y debe tener una naturaleza civil. Así que esperemos que esa sea una de las reformas que muy pronto se pueda tramitar para materializar efectivamente lo que propone el presidente electo Gustavo Petro de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Muy bien, doctor. Doctor Pérez, ¿qué sucede con las regiones apartadas del país, en donde lo que se ve a diario es la muerte de líderes, el asesinato de líderes? ¿Qué está sucediendo? Bueno, son muchos factores los que entran en juego. En estos territorios hay controles de bandas criminales, de grupos insurgentes, es donde el Estado no ha hecho realmente la presencia que le corresponde y las comunidades quedan sometidas al más fuerte, a la ley del más fuerte. Y allí quien se opone, quien denuncia, quien reclama sus derechos, pues es asesinado. Y hay justamente que restablecer la autoridad del Estado, y para restablecerla, pues el Estado tiene que tener legitimidad. Y hay que depurar fuertemente la fuerza pública para que no se permita de ninguna manera que desde el Estado se pueda permitir que agentes pagos con nuestros impuestos estén al servicio de bandas criminales. Se buscaba desde la promulgación de la Constitución del 91 la formación no solamente de los policías, sino de todos los militares, de todas las fuerzas armadas, en el sentido de fortalecer esa formación en derechos humanos. ¿No ha cumplido el Estado con eso? No se ha cumplido. Y recuerdo que además defender los derechos humanos en Colombia, según el artículo 95 de la Carta Política, es un deber de cada ciudadano o ciudadana en nuestro país. Así que si partimos de ese presupuesto, si es un deber para cada ciudadano, pues con mayor razón para cualquier funcionario público.
Y si lo es para cualquier funcionario público, con mayor razón debe serlo para aquellos que defienden la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el estricto respeto de los derechos humanos por parte de quienes están llamados a garantizar justamente la seguridad de todas las personas. Es parte indispensable de superar la criminalidad y de dar garantías a la población. Entonces, de eso se trata, de reconocer las dificultades que han habido también en temas de formación. Necesitamos una fuerza pública formada para la democracia, de que se comprenda que las luchas sociales, que el pluralismo político son inherentes a una sociedad democrática, a un Estado democrático, y que lo que se requiere es una fuerza pública que comprenda que quien protesta por sus derechos no es un enemigo del Estado, que son personas, que son comunidades a las que hay que garantizarles sus derechos. Pero aquí se les ha formado durante décadas para hacer creer que quien defiende los derechos humanos es un subversivo, es un enemigo de la institucionalidad, es un enemigo de la policía, es un enemigo del ejército, y en eso pues ya se proyecta reacciones adversas que pueden terminar en complicidad o incluso, como ha sucedido, en que se involucren directamente en atentados contra líderes sociales o defensores de los derechos humanos. Eso es esencial, eso es fundamental, que se entienda que estas personas no son de alguna manera enemigas del Estado, sino que son enemigas de que desde el Estado se cometan crímenes, que eso es diferente. Y hay que superar ese espíritu de cuerpo, ese mal llamado espíritu de cuerpo, donde se cree que proteger la imagen de la institucionalidad es escondiendo la basura debajo de los tapetes. No, aquí hay que hablar con franqueza, hay que reconocer que la mayoría de los miembros de la fuerza pública son personas honestas, pero esas personas honestas no pueden ser obligadas a contestar crímenes que se cometan dentro de la propia institucionalidad. Y en ese mismo orden de ideas, doctor Luis Guillermo, ¿qué hacer porque se encuentra uno con que no solamente jueces, sino magistrados no tienen una gran formación en materia de derechos humanos para el ejercicio y la defensa de esos derechos en la población? Sí, bueno, la educación en derechos humanos tiene que ser estructural y tiene que difundirse desde la más tierna edad, desde las guarderías infantiles, la primaria, la secundaria, toda la educación técnica y superior. Debe haber una formación permanente en derechos humanos. El presidente Gustavo Petro mencionaba que frente al informe de la Comisión de la Verdad, cada familia debería poder tener ese informe en casa y poder discutir sobre ello. Y esa es una manera también de formarse y de sensibilizarse frente al respeto de los derechos humanos. La indolencia de una sociedad pues tiene que ver con esa falta de formación. Y si queremos transformar esta cultura violenta, pues se requiere efectivamente invertir de manera importante en la pedagogía para que amemos la vida y para que respetemos las diferencias. ¿En esa misma falencia están cayendo las facultades de Derecho? Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda, porque se han convertido en máquinas de repetir códigos, y aquí de lo que se trata es de generar pensamiento, de generar transformación. Es una obligación, también está en el Código del Abogado, de contribuir a la protección de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Es una obligación específica para todos los profesionales del derecho. Y eso implica, por supuesto, entonces que en las facultades haya cátedras dedicadas a enseñar derechos humanos. Porque en ese orden de ideas, su propuesta de reorganizar, porque no es ni siquiera de reorganizar el Ministerio de Justicia, cobra mayor importancia. Sí, bueno, de eso se trata. Se trata de que podamos tener planes que puedan ser ejecutables, por supuesto, en armonía con otras instituciones del Estado, garantizar la protección de los defensores y de los liderazgos sociales en los territorios
no se puede hacer si no se acompaña de una política también decidida dentro del Ministerio de la Defensa, la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior, el nuevo ministerio que llegue a crearse sobre paz, convivencia y seguridad ciudadana. Todo el Estado tiene que involucrarse y además la sociedad para efectivamente garantizar la vida de estos liderazgos sociales y también, insisto, de los reincorporados del Partido Comunes, la antigua FARC. Ni modo de desaprovechar la oportunidad, doctor Luis Guillermo, sabiendo de su pertenencia al Consejo Nacional Electoral, de preguntarle si es hora de hacer una reforma a esa organización de los partidos para tener un fortalecimiento de la democracia. Bueno, todos los partidos políticos igual están obligados a promover el respeto de los derechos humanos. Eso tiene que ver con el principio democrático y el respeto de los derechos políticos. La Constitución Nacional, el artículo 107 y siguientes, la Ley 1475 de 2011, obliga a los partidos políticos de igual manera a respetar los derechos humanos, a garantizar la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la inclusión de las distintas opciones sexuales, étnicas, y de garantizar también el empoderamiento de las mujeres, entre otras obligaciones que tienen los partidos políticos. Ahora, ya culminando mi mandato como magistrado del Consejo Nacional Electoral, lo que he concluido es que la organización electoral tiene que ser transformada radicalmente. En primer lugar, la Registraduría Nacional del Estado Civil no debe tener en cabeza de una sola persona la competencia de realizar los procesos electorales. Colombia es el único país donde una sola persona tiene tamaña responsabilidad con lo que se significa para la democracia. Y en la mayoría de los países de nuestra región, en la totalidad salvo Colombia, los organismos que dirigen los procesos electorales, que realizan la logística de los procesos electorales, son plurales. Y por eso yo propongo crear un tribunal electoral con una sala administrativa que tuviese las funciones que cumple hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia electoral. No es que se elimine la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría es una organización muy cara y muy importante para la población colombiana, desde los registros civiles de nacimiento, las tarjetas de identidad, las cédulas de ciudadanía, la elaboración del censo electoral, los registros de defunción, etcétera. Son funciones que tienen que estar en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero esas funciones electorales deben pasar a un órgano plural. Y por otro lado, la necesidad de crear también una sala judicial en ese tribunal que pues puede ser, para comenzar, la sección quinta del Consejo de Estado, que es la que dirime las diferencias electorales en términos jurídicos. Y por otra parte, se necesita también reformar el Consejo Nacional Electoral. No está bien que los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral sean electos con intereses partidistas y efectivamente pues eso termina afectando los derechos políticos de unos u de otros, porque en últimas pueden haber personas idóneas que hacen respetar la Constitución y la ley dentro del Consejo Nacional Electoral, como lo hay en este Consejo, y tengo colegas que así lo hacen, pero también es claro que los intereses partidistas en determinado momento afectan la credibilidad de esta institución. Así que estoy promoviendo también una reforma del Consejo Nacional Electoral para que sean electos por concursos de méritos, por universidades públicas y privadas, y que no tenga origen en el Congreso de la República. Doctor Luis Guillermo, finalmente, ¿crear una especie de rama electoral? Bueno, debe ser, ¿no? Debe ser, y debe tener un presupuesto absolutamente independiente, que no tenga que los miembros de ese poder electoral que ir a discutir y a negociar con los políticos en el Congreso de la República, que se les incluya una partida presupuestal, sino que la partida presupuestal ya esté decidida, de tal manera que no se preste
para manipulaciones del gobierno de turno a través del Ministerio de Hacienda o para manipulaciones de los congresistas. Yo creo que algo tan importante como los procesos electorales, que son los que le dan finalmente vida a la democracia, pues deben gozar de la autonomía y la independencia absoluta. Doctor Guillermo Pérez, el tiempo se nos ha agotado, pero nosotros le quedamos altamente agradecidos por su amabilidad. Muchas preguntas, muchos temas se nos quedaron entre el tintero, lo que desde ya nos obliga a que lo invitemos a una nueva jornada. Muchas gracias por haber estado en esta sesión de Primer Plano. Domingo, con mucho gusto y siempre a las órdenes. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.